Hola, gente. Ah, no me ven, no me ven. ¿Cómo les va? Hola, Marcela, Graciela. Ya comenzamos. Dale, dale, así escuchamos. Buen día para todas. Gracias. Ah, no, me pongo ahí. Ya te pones en silencio. Sí. En silencio tenés que ponerte, René. Ya está, ya podés. Bueno. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la mesa 6, Teatro de Lope de Vega y Tirso de Molina. Comenzaré con la lectura de mi trabajo de Amor con Vista de Lope a Amor con Vista y Cordura de Antonio Enríquez Gómez, o del deseo y frenesí a la contención. Desde hace tiempo me ha interesado examinar la intensa visualidad de la episteme barroca en el teatro español del siglo XVII, tal como la exponen notoriamente las comedias Amor con Vista de Lope de Vega, cuyo manuscrito autógrafo es de 1526, y Amor con Vista y Cordura de Antonio Enríquez Gómez, que cierra la cuarta de sus Academias Morales de las Musas, publicada en Burdeos en 1642. Como evidenciará la lectura de ambas comedias, el ver y el deseo amoroso saturan sus respectivos universos discursivos, pero la cordura, es decir, prudencia, sensatez, buen juicio, casi inexistente en Amor con Vista, tiene un rol tan decisivo en los acontecimientos de la pieza de Enríquez Gómez que en parlamentos de diversos personajes adquiere entidad axiomática. El manuscrito autógrafo de Amor con Vista, fechado el 3 de diciembre de 1626, se conserva en la Biblioteca Nacional de España, publicado por primera vez en Comedias Inéditas de Fray Lope Félix de Vega Carpio, 2 siglos y medio después de su escritura, en el tomo 1 de la colección de libros raros y curiosos de la editorial Rivadeneira. La comedia se representó en Madrid un año después de su escritura por la compañía del autor Antonio Prado, término que en aquel tiempo refería al director de una compañía teatral, y posteriormente en Lisboa en 1630. Amor con Vista expone las vicisitudes de Octavio, noble caballero milanés que llega a Nápoles para su casamiento concertado con Celia, quien, cito, sin los ojos, expresión que significaba sin haberlo visto previamente, ha aceptado tal desposorio. Los delirantes e intrincados sucesos ocurren en poco más de 2 días, casi totalmente en ámbitos de una casa principal de Nápoles. Celia, ante la inminente llegada de su futuro esposo, a quien no conoce, dice a su hermana Licena: «Nadie tiene amor a las cosas que no ha visto. Engéndrase el amor del ver». Y versos más adelante: «Sin los ojos me he casado, quejosos están de mí, que por no tener enojos les da el alma su poder en causa propia a los ojos». La respuesta de Licena evidencia que ha escuchado a su hermana con mucha atención, porque añade un impensado y sutil requisito, porque dice: «También del imaginar, y quien se piensa casar ya sabe que ha de querer». Es notorio que cada una de las hermanas enuncia una parte del enunciado axiomático que expone el sentido de amor con vista, porque ver, imaginar y querer, como sinónimo de amar, son ejes semánticos que sustentan los delirantes e intrincados sucesos que la recorren. En el plano discursivo de la comedia, imaginar tiene el sentido de invención, fantasía, ilusión, quimera. Esta condición es relevante para Licena porque la menciona en primer término,
dando por sentado que querer es un requisito indispensable y obvio para quien piensa casarse. Después del brevísimo y gélido encuentro con Celia, Octavio en su cuarto confiesa a su criado que solo sintió amor de marido. Y justo cuando está hablando con él, sorpresivamente, una joven, huyendo raudamente, pide amparo y Tomé solícito le ofrece aposento y llave donde estará segura. Cuando Octavio ve a Fénix, quien le pide protección porque su padre quiere matarla para salvar su infundada deshonra, descubre el amor. El conde Fabricio se presenta levantando su espada desnuda y pregunta a Octavio si vio una mujer por aquí. Octavio responde con soltura que se fue en una silla de manos escoltada por 4 valientes soldados. Esta repentina e imaginativa traza, que el conde acepta como verdadera, anticipa que Octavio será el inventor y ejecutante de gran parte de la acción dramática. César, galán que observó el incidente, interroga al milanés lamentando la huida de Fénix. Pero Octavio, en la segunda versión de su relato, introduce más pormenores fantasiosos, asegurando que la mujer iba en una bordada silla que llevaban 2 turcos, custodiada por 6 soldados, al parecer españoles, del brazo de un caballero que llamó Leonardo. Como es notorio, la comedia se sustenta en el ver, suceso que la atraviesa de principio a fin, prosigue con la instauración del deseo o su carencia y culmina, después de diversas y complejas peripecias a cargo del padre de Fénix y de los frustrados pretendientes César y Leonardo, quienes provocan incidentes para entorpecer el fulgurante amor de Fénix y Octavio. Pero el título Amor con vista también tiene otra significación. El lexicógrafo Covarrubias, en su tesoro de la lengua castellana, puntualiza que ir de vistas es propio de los que tratan casamiento, para que el uno se satisfaga del otro y no se diga lo que comúnmente anda en proverbio: el novio no vio cuando no ha visto la novia hasta que se la ponen delante y fea o hermosa se ha de casar con ella. Pero en vista, revista y por vista de ojos son términos forenses. En efecto, vista o vista de ojos también significaba comparecencia ante un juez o tribunal en la que las partes exponían los fundamentos de sus respectivas pretensiones. Estas 2 significaciones, trato de boda y presentación ante una corte de justicia, se manifiestan en la comedia, que comienza con el cumplimiento del mutuo y frustrado encuentro de los prometidos sin vista y culmina con la potestad del virrey de Nápoles impartiendo justicia ante la genuina pareja de enamorados y sus protagonistas. Es posible que el título Amor con vista se base en el de la novela pastoril de Juan Enríquez de Zúñiga, que lleva un título bastante largo. Amor con vista. Lleva una sumaria descripción del mundo, ansí de la parte elemental como de la aetérea, impresa en Madrid en 1625. Así como Enríquez de Zúñiga, en su prefacio al lector discreto, declara que su obra no presenta amantes suicidas o amores exacerbados, sino el amor que se ve con los ojos del entendimiento, la desdeñada Celia de la comedia de Lope decide sacarse la venda de los ojos y aceptar el amor verdadero que le ofrece César. Años después, el escritor español Antonio Enríquez Gómez, nacido en 1600 y muerto en 1663, de identidad judeo-conversa, se destaca por su intensa producción literaria, a pesar de los infortunios que padeció acosado por la Inquisición.
Durante su exilio en Francia, publicó en 1642 las Academias Morales de las Musas, formada por 4 partes o academias, cada una de las cuales contiene versos lírico-narrativos y una comedia. En la última de sus 4 academias incluye Amor con vista y cordura, que reformula y ahonda la significación de Amor con vista de Lope, aunque hasta donde sabemos no se ha mencionado ni establecido tal correspondencia. Cordura, el término clave añadido por Enríquez Gómez al título de Amor con vista, según el diccionario de la RAE, significa prudencia, sensatez, buen juicio, y este término adquiere una extraordinaria relevancia en toda la andadura de su comedia. También cordura, como veremos después, se enlaza con corazón, pero eso lo dejamos para el final. Algunos personajes de Amor con vista y cordura tienen entidad histórica. Marco Aurelio fue emperador del Imperio Romano entre los años 161 y 180. Su esposa Faustina representa a Faustina la Menor, perteneciente a la nobleza romana, y el príncipe Cómodo, galán antagonista de Felizardo, general del ejército romano y sobrino del emperador, realmente fue uno de los numerosos hijos de Marco Aurelio. El ejercicio del poder y su legitimidad, cuestión central en la dramaturgia de Enríquez Gómez, se manifiesta desde el inicio de la comedia, en el que ver y oír tienen notoria visibilidad. No es fortuito que en la escena inicial del primer acto se evidencien ambas acciones, instaurando la intertextualidad de esta comedia con Amor con vista, atinente a la significación que ambas construyen, aunque no coincidan en sus respectivas intrigas. No voy a mencionar los considerables sucesos de la comedia de Enríquez Gómez, pero sí determinaré algunos núcleos relevantes de la acción dramática, tal como acontece en su apertura. Felizardo relata a su criado que, exhausto por el calor, salió a ver y oír el marco natural de la ribera del Tíber, que describe poéticamente, observando que una carroza que transportaba a una joven es arrastrada por la fuerza del agua. Cito: «Suelto la vista y oigo que cantaba una del río superior sirena, la voz vital, aliento de mi pena. Tanto me suspendió que los oídos se burlaron de todos los sentidos». Felizardo se salvó de morir ahogada a Cloviana, era la joven que iba en la carroza, de la que se enamora a primera vista, trayéndola a palacio como dama de la emperatriz Faustina para estar con ella, a quien podrá servir, amar, querer y estar gustoso, sin saber que su prima Nice, hija del emperador y hasta poco a tiempo atrás su anterior enamorada, lo está escuchando al paño. Otro segmento relevante es el castigo que el emperador Marco Aurelio impone a su hijo Cómodo por su conducta disoluta y violenta, apañada por su madre, diciendo a su esposa que como gobernante se atiene a la ley y que, cito, «hijo que no es obediente nunca puede ser mi hijo». La rivalidad entre Felizardo y el príncipe Cómodo es notoria, porque ambos coinciden en su objeto de deseo amoroso. Felizardo, seguro del amor de Cloviana, dice a su primo que ser príncipe es obrar bien, y quizá ante la mirada huidiza de Cómodo añade: Felizardo, yo soy, bien puedes mirarme. Cómodo, y matarte también puedo. Felizardo, yo defenderé mi parte, pero mira que te aviso que no respeta la sangre una nobleza ofendida. El emperador prohíbe a su sobrino Felizardo y a Cómodo pretender a la joven para evitar conflictos, pero su hijo no acata su orden, desencadenando situaciones equívocas y engañosas
que Marco Aurelio intenta solucionar con cierta arbitrariedad, como las bodas impuestas que se destraban en la instancia final de la comedia con la sutil argumentación de Cloviana. El rey y el deseo amoroso adquieren relevancia en ambas comedias, pero la cordura, casi inexistente en Amor con Vista, tiene un rol tan decisivo en los sucesos de Amor con Vista y Cordura de Enríquez Gómez, que en parlamentos de diversos personajes su acción y su mención adquiere entidad axiomática. Marco Aurelio es el personaje que se distingue por su cordura en todas las situaciones que enfrenta como emperador de Roma, en la esfera pública, pero también en el ámbito de su familia, afirmando que dicha cualidad forma parte de su espíritu. Su esposa Faustina le reprocha más de una vez que no sienta amor por Cómodo. Cito: «Siempre le quisiste mal, y no sé qué ley sea bastante para probar que a un hijo no se ha de amar», a pesar de su mucha cordura que muestra como gobernante. El emperador le replica que hijo que no es obediente nunca puede ser mi hijo, y que su esposa Faustina es modelo de la falta de cordura de Cómodo, contraponiendo como padre su práctica de la virtud con el atrevimiento, soberbia y vanagloria de su primogénito. La carencia de cordura de Cómodo y Faustina también vertebra la significación de la comedia de Enríquez Gómez, en palabras de diversos personajes, algunos de los cuales quedan desplazados de lograr el amor de Cloviana. Cómodo no ha escuchado la discusión de su padre con Faustina sobre su atrevimiento, soberbia y vanagloria. Y dice, pensando: «De mí trataron sin duda, pero yo de un nuevo empleo donde se mira el deseo». Si bien el príncipe intuye que ha sido el causante de la discusión de sus progenitores, su nuevo empleo lo tiene ocupado. El diccionario de la RAE establece que empleo, en su cuarta acepción, significa amor o amorío, término desusado actualmente, pero vigente en el siglo XVII. Felizardo advierte a Cómodo que está enamorado, apelando al mismo término que utilizó su oponente, pero destaca una cualidad que el príncipe no valora. Le dice: «Cuerdo te aviso de mi nuevo empleo». Es decir, que con prudencia le está comunicando elusivamente su amor por Cloviana. La princesa Nice, hermana de Cómodo, después de escuchar al paño, detrás de un telón o bastidor, la extensa confesión de Felizardo a su criado sobre su súbito enamoramiento de la joven, se siente traicionada por su galán, quien solo atina a decir: «Perdone, Nice», ante el asombro de Lirón, quien sin circunloquios cuerdamente le replica: «¿Perdone a estas horas?». La intervención de Lirón demuestra tener empatía, poniéndose en el lugar del otro ante la insensibilidad de su amo. Cloviana, el nuevo amor de Felizardo, quien sin saber ha desplazado a Nice, le reprocha haberle ocultado su anterior relación amorosa. Cloviana le dice: «Felizardo, cuando un hombre es caballero cortés, obliga con la verdad, vence con la sencillez, pero no engaña, si es noble, una principal mujer». Nice le manifiesta a Cloviana que no la enfrentará si sé que te quiere bien Felizardo, pero Cloviana sin rodeos replica: «Yo le adoro y no te puede ofender mi amor no sabiendo el tuyo». Tras una serie de situaciones equívocas, Cloviana espera a Felizardo en un cuarto sin saber que Cómodo está oculto, y ambos son descubiertos por el emperador, que ordena la detención de los dos. Cómodo, liberado por su madre, ingresa a la celda de Cloviana. La joven le dice que ama a Felizardo, quien se bate a duelo con Cómodo, y en una situación confusa y atípica muere el alcaide, circunstancia que transforma la tesitura de la comedia.
Faustina y Cómodo intentan asesinar a Felizardo, pero Marco Aurelio, que ha escuchado los planes de su esposa e hijo, les advierte que morirán si lo desobedecen. Cómodo es detenido por su padre, pero los infundados celos de Felizardo generan el rechazo de Cloviana hasta que demuestre confiar en ella. La escena final reúne todos los personajes que escuchan el decreto del emperador sobre los matrimonios que había concertado anteriormente, pero Cloviana convence a Marco Aurelio de no obligarla a un matrimonio impuesto y sin amor, logrando que acepte casarla con Felizardo. Las persecuciones y condenas que Enríquez Gómez padeció en tribunales del Santo Oficio, su cambio de identidad por Fernando de Zárate, su exilio en Burdeos y finalmente su muerte en la cárcel de la Inquisición de Sevilla en 1663, sin duda inciden en la interpretación de la comedia, que en forma biselada y elíptica apela a hacer cordura, es decir, ser y obrar con el corazón abierto. Muchas gracias. Bueno, seguidamente, Mayra Ortiz Rodríguez, de la Universidad de Mar del Plata, va a leer su trabajo y nos va a decir su título. Bien, buenos días. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Voy a compartir pantalla, si los dioses de la tecnología me acompañan. Ahí estamos. Bien. Mi trabajo se titula Lope y Tirso, los intersticios del yo autoral. El teatro del siglo de oro español nace indudablemente por y para su praxis escénica. Si bien hoy en día el texto dramático y la representación siguen conformando dos caras complementarias y constitutivas de un mismo fenómeno, en el período áureo resultaban, al menos en principio, indisociables, dado que el proceso compositivo surgía al servicio directo y en muchos casos inmediato de la puesta en escena. Dadas las condiciones de la voraz máquina comercial que constituía el circuito teatral de la época, la publicación no fue considerada como una necesidad primaria para los dramaturgos. Como ya se ha establecido ampliamente por la crítica, Lope de Vega fue quien realizó un primer gran movimiento para concretar la publicación de sus obras teatrales y, en paralelo, se constituyó como un verdadero precursor en el empleo paratextual con fines de autopromoción y de establecimiento de una concepción particular acerca de la práctica escrituraria. Su discípulo Tirso de Molina desarrolló en algunas de sus obras una verdadera defensa del arte de su maestro, como en La fingida Arcadia o en Los cigarrales de Toledo, si bien sabemos que esta relación no fue estable en todo momento. Y además de valorizar su perspectiva estética, también siguió sus pasos en torno al rol activo frente a los procesos editoriales. Dispuso, al igual que lo había hecho Lope, la publicación de su producción teatral en partes de comedia, en este caso 5 que aglutinaron todas sus obras, e hizo lo propio con sus obras misceláneas, de carácter profano, Los cigarrales de Toledo, y de carácter religioso, Deleitar aprovechando. Es muy productivo observar entonces cuál es el empleo paratextual que llevó a cabo en sus publicaciones dramáticas y sus vinculaciones con el proceder y las concepciones planteadas por Lope. A ver si puedo avanzar. Bien, estoy tratando de pasar la diapositiva. A ver, se trabó, voy a volver a compartir pantalla si me permiten. A ver si puedo ahí. Ahí estamos. Ahí está. Tirso tuvo diversos problemas para concretar la publicación de sus obras, que finalmente vieron la luz en las 5 partes de comedia entre 1627 y 1636 en Madrid, salvo la primera y la tercera. Debemos considerar que estas partes se publican con más o menos conocimiento y autorización de Tirso, por lo que su autoría y fiabilidad textual tienen ciertas garantías, según lo expone la investigadora Blanca Oteiza. Tirso era un escritor ya consagrado cuando se imprimen sus obras. En la portada de todas, como vemos en esta, se alude a él como el maestro Tirso de Molina,
Y si bien no se encarga explícitamente de su publicación, al igual que ocurría con Lope, aun cuando su nombre no se presenta en el aparato paratextual, evidentemente su figura se vislumbra detrás de varios de los pasajes que lo componen. Los paratextos de estas 5 partes de comedias constituyen un verdadero bloque semántico. Sin embargo, cada uno de los tomos tiene ciertas particularidades que evidencian una optimización progresiva en las posibilidades que ofrecen estos segmentos. En cuanto a la parte 1, cuyos problemas editoriales han sido ampliamente estudiados, sobre todo por Moll y por Patterson, dirimiendo acerca de la presunta e incomprobable existencia de una edición original en Madrid, aparecen 2 ediciones. Una que es la que estamos viendo en Sevilla por Francisco de Lira, a costa del mercader de libros Manuel de Sandy, en 1627, dedicada a don Alonso de Paz, que era el regidor de Salamanca. Esta edición no posee las aprobaciones y licencias legales necesarias, y otra que dice ser impresa en Valencia, que aquí la vemos, en casa de Patricio May en 1631. Esta tiene la portada y los preliminares presuntamente falsificados y está dedicada a Juan Pérez de Montalbán. La crítica ha resuelto que en realidad no es una edición nueva, sino una segunda emisión idéntica que se hizo en Sevilla por el mismo Lira, ante un decreto conocido de junio de 1627 que ponía el foco en la impresión de libros con todos los documentos legales exigidos. Como no los poseía, decidió hacer esta nueva edición para eludir un mayor control de las impresiones, pero su contenido, literario al menos, es el mismo. Esta segunda edición sí posee la suma del privilegio, la suma de la tasa y la fe de ratas, todos fechados en Madrid en 1626, fecha que resulta muy oportuna dada la antelación al mencionado decreto y fecha crucial porque aparentemente está al límite de la efectivización de la suspensión de entrega de licencias para imprimir comedias que duraría prácticamente 10 años. Moll va a comprobar que la suma del privilegio, que ahí figura con fecha de 12 de marzo de 1626, es falso. A los fines de este estudio no nos detendremos en estos paratextos administrativo-burocráticos, pero su estudio es realmente muy enriquecedor. Justo antes del índice, que aquí vemos, con esas 12 comedias, práctica que instauró Lope de Vega, aparece una dedicatoria muy somera al doctor Juan Pérez de Montalbán, ese doctor en mayúsculas que criticaría Quevedo el sobreuso de este título por parte de Pérez de Montalbán. Va a proclamar a Tirso como aficionado a la práctica escrituraria de Pérez de Montalbán y le va a desear mucha salud, cosa que también la crítica ha leído frente a la frágil salud mental que se sabía que tenía este también dramaturgo. Se dice que padeció episodios intermitentes de locura a lo largo de toda su vida y bueno, quizás se ha leído con demasiado énfasis este deseo también lexicalizado. A fines de 1634 se reanuda la concesión de licencias y el 8 de diciembre de ese año le es otorgada a Tirso la licencia para editar su segunda parte de comedias. La Junta de Reformación había propuesto su alejamiento de Madrid en el mismo acto que la prohibición sobre las licencias, de manera que su nombre irá también unido al retorno a la normalidad editorial. La segunda parte de las comedias de Tirso es la primera donde se indica que fueron recogidos por su sobrino, Francisco Lucas de Ávila, aclaración que se reiterará también en las 3 partes que le siguen. No obstante, actualmente se considera que esta imagen del sobrino recolector es una ficción para poder imprimir sus comedias. La dedicatoria apunta a la venerable y piadosa congregación de los mercaderes de libros de esta corte, con la tutela del glorioso doctor San Jerónimo, dado que esta hermandad es la que costea la publicación, cuestión que también se aclara en la portada en la imprenta del Reino en Madrid en 1635. Va a aparecer luego, recorremos someramente el índice, que también tiene comedias y entremeses, la suma de la licencia, la fe de ratas, la suma de la tasa, y luego aparecen 2 instancias de aprobación. Ambas reconocen el peso literario de Tirso. La primera es del licenciado Pedro de Matallana, que manifiesta el encargo del vicario general de la corte, que nada falta a la buena fe y a las buenas costumbres, y va a decir que es de ingenioso y honesto entretenimiento y que la fama de su autor merece la licencia que suplica.
La segunda aprobación, a cargo del doctor Andrés de Espino, va a indicar que es un pedazo de alivio para los estudiosos, de ejemplo para las juventudes, huyan de riesgos, y de alabanza para el ingenio de su autor. La dedicatoria va a ser firmada por el propio Tirso e inicia generando justamente un contrapunto en el que la alusión al patrono de la congregación a quien se dirige resulta crucial como estandarte de la sabiduría, particularmente la de corte religioso, y el autor señala que se ha avecindado en el mundo la ignorancia, tanto que resulta inseparable la altivez presumida de los que saben algo, y establece una crítica acérrima a quienes sostienen este proceder. Va a preguntarse quién duda que la necedad y el presumir de sí con demasía están amancebados. Expresa con una humildad que se manifiesta como certera, quizá un poco lejana de la falsa modestia que caracterizaba a los paratextos de Lope, el carácter inconcluso del proceso de aprendizaje. Va a manifestar desde nuestra respiración primera hasta el postrero parasismo, andamos a la escuela y cuando nos graduamos de maestros aún no somos aprendices. Critica además la falta de gratitud con quienes contribuyen a la formación y a la sabiduría y por ello agradece a la congregación que ha permitido la impresión de sus obras con una imagen de verdadera belleza lírica. Dice, agradezco el buen pasaje que han hecho mis papeles, la liberalidad con que han redimido del argel de la penuria mis trabajos, pues si no costearan sus estampas, murieran balbucientes entre las mantillas de sus cartapacios. Evidentemente, tras el silencio de la prohibición, aparece la optimización del recurso paratextual. Luego va a anunciar que no todas las comedias que allí aparecen son de su autoría, pero en el índice, como vimos, no discriminaba cuáles sí lo son y cuáles no, de manera que esto ha dado mucho trabajo a la crítica para dirimir la cuestión autoral y viene nuevamente a ilustrar los grandes problemas de atribución de la época. Lo destacable es que aquí Tirso sostiene el tono genuino de agradecimiento en toda la dedicatoria, que carece de las fórmulas retóricas habituales de su maestro. Vamos a encontrar entonces una progresiva complejización del uso paratextual. La tercera parte, que tiene una complejidad en sí misma por el proceso editorial, también va a presentar una dualidad en su edición. Va a aparecer una publicación dedicada a don Antonio de Urrea y otra a don Julio Monti. Pero ambas se ubican en Tortosa, en la imprenta de Francisco Martorell, como podemos ver en esta portada, a costa de Pedro Escuer, el mercader de libros en Zaragoza en 1634. No obstante, se habla de una única edición de esta parte, porque estos cambios solo afectan a la portada y a un folio de las preliminares, pero no al resto del tomo. La dedicatoria a don Antonio de Urrea está firmada por el librero Pedro Escuer y aparentemente no tuvo control de Tirso. Probablemente el librero la cambió pensando que tendría mejores ventas. Y la dirigida a Julio Monti, caballero milanés, está firmada por este ficticio sobrino de Tirso. Por eso es que aquí la consideraremos. Esta es la portada que tiene la dedicatoria a don Julio Monti. Pero antes de adentrarnos en este paratexto, debemos referir a la cuestión de los años, porque habrán notado que la segunda parte decía 1635 y la tercera dice 1634. Moll va a ser quien ensaya una explicación y dice que en tanto que se había presentado al Consejo de Castilla el original de la segunda parte, en un intento de forzar el levantamiento de la suspensión de licencias para comedias, el librero zaragozano Pedro Escuer obtuvo los materiales de la parte tercera y se apresuró a publicarlos fuera de la jurisdicción castellana. La lentitud de los trámites ante dicho consejo retrasó la salida de la segunda parte y, entre tanto, ya se había publicado la tercera. Bendita burocracia que aún hoy nos aqueja, ¿no? Bien, en realidad esta pieza tiene dos, después de las preliminares, que sí supuestamente aparecen legalmente aquí, aparecen dos dedicatorias de extensión considerable, ambos a cargo de este supuesto sobrino, uno que se titula A cualquiera y otro sí, a don Julio Monti. En el primero de ellos, la figura de Francisco de Ávila apela al reconocimiento previo que han tenido los cigarrales y la parte 1 de comedias,
y refiere al paso de una década sin publicar. Señala que descontenta el autor ahora después de tan aplaudido, porque él en buena fe de la fama que adquirió se ha echado a dormir no menos tiempos que el de 10 años, escarmentado de trampas y moarras. Es decir, alude a la reprimenda de la Junta de Reformación y a la mencionada prohibición. Este supuesto sobrino de Tirso manifiesta que el autor resguarda en las gavetas de 2 escritorios lo que antes desperdiciaba por los teatros y que frente a ello él ha decidido hacer almoneda como heredero suyo en vida de sus bienes. Es decir, va a insertarlos en el circuito comercial editorial inherente a las obras teatrales. Se trata de un movimiento en consonancia con el que Lope ejecutara en su prólogo de la parte 9, publicada en 1617, que todos conocemos y que resulta paradigmático, pero que solamente entonces voy a referir someramente. Allí decía: viendo imprimir cada día mis comedias, de suerte que era imposible llamarlas mías, y que en los pleitos de esta defensa siempre me condenaban los que tenían más solicitud y dicha para seguirlos, me he resuelto a imprimirlas por mis originales, que aunque es verdad que no las escribí con este ánimo, ni para que de los oídos del teatro se trasladaran a la censura de los aposentos, ya lo tengo por mejor que ver la crueldad con que se despedazan, etc. Tirso va a indicar aquí otro factor esencial señalado duramente: la tensión entre el texto espectacular, la representación, y el texto teatral escrito. Explica que se siente lastimado de ver que muchos papeles de esta especie que se aplaudieron en los corrales, en virtud de los que se recitaron, se silben después en silencio leídos. Es decir, el teatro se configura entonces como esta praxis social, con la convivio esencial, que sin ella se cae en un vacío que aquí se pone de manifiesto. Esta curiosa figura del sobrino se muestra gradualmente más fiel a los tópicos que Lope instauraba en su práctica paratextual, que apelaban a la captación de benevolencia, pero se resguarda del posible parecer de que su posición de halagar la obra de Tirso sea por su propia conveniencia, de manera que concluye que es necio quien gasta argumentos en probar que el sol es luminoso. También aparece un tono propagandístico propio de los paratextos de Lope, va a anunciar las próximas obras que van a salir a la luz, va a asegurar la legitimidad, porque supuestamente Tirso es quien le dio las obras, y cierra con el tópico de la modestia, dice: agasaje ahora este huésped, siquiera por serlo, que no ocupará la posada más de lo que vuestra merced quisiere, pues puede echarle fuera cuando se le antojare. La dedicatoria a don Julio Monti es la más extensa que encontraremos entre los paratextos de Tirso. Como vimos, construye la figura autoral de Tirso como un escritor ya canonizado, reconocido por el público, que ha sido perjudicado por aquellas trampas y moarras. Esta imagen del autor que padece el perjuicio ajeno se emparenta con las que empleaba Lope, vinculadas, en su caso, con la envidia de otros compositores. Esta dedicatoria se inaugura con una loa inicial explícita, reza don Julio Monti, único patrón dueño de este libro, y recurre a este señor para que intervenga en el proceso editorial. Ahí, señalada con verde, van a ver una extensa comparación a la manera clásica con un elemento de la naturaleza, en este caso el gusano de seda, que va a configurar a Tirso como un gran trabajoso de la composición literaria, para llegar a la búsqueda de amparo y de mecenazgo. Apela directamente a la pródiga afabilidad del Señor, cito, donde en cuyo patrocinio puedo prometerme alientos para tejer curiosidades que a la luz de su fama vuelen mariposas hasta la inmortalidad. Proclama que su rol fue el de desenvolver esas 12 comedias de sus capullos. Este supuesto sobrino, entonces, es el que las saca a la luz. Culpa al tribunal de censuradores y explica que por ello Tirso había ya con las canas retirado las musas profanas, y nuevamente refiere al paso temporal sin publicación. 2 lustros, va a decir. Acá tienen que confiar un poco en mi lectura porque yo sé que se ve muy pequeño. Él se posiciona como el transcriptor entonces de estas obras, de modo que se responsabiliza de cualquier error, salvaguardando la imagen autoral, va a decir. De hecho, luego utiliza una metáfora
que dice: cúlpenme los escrupulosos a mí, mas no a su artífice, que las faltas que registrasen los atentos, como no lo son en los borradores de donde las he trasladado, no deben correr por cuenta suya. Además, se ocupa de reforzar la imagen laboriosa del poeta una y otra vez, de señalar el caudal de su composición. Va a decir que tiene 400 y más comedias que vistieron por 20 años. Hay una referencia a la cultura clásica, pero se distancia de la práctica instaurada por Lope Mayra, explícitamente. tenés que ir finalizando, discúlpame, Sí. ¿no? Anda Sí. cerrando ya el tema porque estás... pues, Perfecto. Bien, tiempo. Al final entonces se renueva la loa y se refuerza en el cierre. La cuarta parte es encabezada por una dedicatoria a don Martín Artal, con los cargos detallados in extenso. Sigue el índice, la remisión del vicario, y se refiere a que el tomo ha sido examinado por don Juan Pérez de Montalbán, lo recordamos en los paratextos del primer tomo, y aparece una aprobación directa de Juan Pérez de Montalbán, que podemos decir que se convierte en una contraloa, porque hay una alabanza que va a apuntar al propio dramaturgo. Dice que Tirso es el mejor crédito contra la censura, que siendo suyas las obras, no necesitan ni de elogios para su alabanza, ni de advertencias para su corrección. Es claro además acá que Montalbán era dramaturgo porque saca a relucir todos los hilos de la composición dramatúrgica y los destaca en Tirso. Es interesante que entre las dos aprobaciones va a aparecer una de Lope de Vega. El propio Lope entonces va a aprobar este cuarto tomo de Tirso de Molina, y nuevamente va a ser una loa donde se destacan las virtudes del dramaturgo. Van a aparecer los paratextos burocráticos y un prólogo que reitera esta soledad del lector, el a ti a solas. Se inicia entonces con esta imagen y van a aparecer una serie de metáforas para referir entonces a la envidia que pueden poseer, ahora sí retoma el tópico de Lope, por parte de otros dramaturgos, y aparece ahí entonces la propaganda, dice: hallarásme en la tienda de Gabriel de León, donde aparece la primera persona a la manera muy cervantina de referir a la propia obra y a la propia pluma. Se refieren de vuelta a los cargos de... Perdón, Mayra, Sí, tenés que ir cerrando por el tiempo. Perdón, ya entonces culminó. Lo último que me faltaba decir de la quinta parte se refiere al mismo dedicatario, los mismos paratextos, y Pedro Calderón de la Barca va a ser el que va a avalar en este caso entonces la obra de Tirso. Va a retomar los tópicos latinos, la soledad del dramaturgo entonces, y del lector, perdón, que se encuentra con la obra a solas, y el factor propagandístico de sus propias obras entonces. A modo de somera conclusión, luego de este breve recorrido por las partes de comedias de Tirso, podemos determinar entonces que evidentemente presentan una línea de continuidades respecto de la práctica establecida por Lope, aunque con diferencias determinadas que hablan de un discurso con particularidades específicas, como una variable de los mecanismos puestos en juego por su maestro dentro de los procedimientos de autovalidación y búsqueda de mecenazgo. Se vale hasta de una figura ficticia en la búsqueda de capitalizar todo el potencial de los paratextos y de autoposicionarse en un lugar canónico, detallando todas las virtudes de su propia labor escrituraria. Sobre los pasos de Lope, entonces, Tirso recorre un camino con huella propia, en el que establece nexos y da visión de conjunto sobre su obra, y con sutiles estrategias se coloca, sin excesos pero también sin dubitaciones, en el pedestal de los grandes dramaturgos del siglo de oro español. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mayra. Ahora le vamos a dar la palabra a Lucía Mariel Canales, quien va a anunciar el título de su trabajo. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, mi trabajo se titula Teatro y transgresión, la prudencia en la mujer de Tirso de Molina, y comienza con 2 epígrafes que dicen así. Homero pidió a las musas que cantaran la cólera de Aquiles y no el dolor de Hecuba, pero otros, dramaturgos por cierto, se encargaron de hacerlo.
Los géneros literarios nobles ignoran a las mujeres o las llaman al cumplimiento de sus deberes, pero el teatro hace lo contrario, las exalta al protagonismo emocional y pasional y al efectivo ejercicio del poder en rebelión contra el sistema patriarcal imperante. Los estudios de la figura de la mujer como entidad independiente en la literatura del Siglo de Oro se encuentran marcados por un silencio cultural. En gran parte de los siglos XVI y XVII pesa la ausencia de lo femenino y en su mayoría su presencia en las letras deviene de una pluma masculina a expensas del poder público y político. Esta escasa presencia textual de las mujeres les ha otorgado un papel canónicamente secundario que ha sido, cito, consecuencia de un orden social patriarcal que ha eliminado culturalmente a la mujer y ha generado un claro vacío cultural. Si bien ninguna literatura debe de tomarse estrictamente como mímesis de la realidad histórica, la imagen de la mujer en el Siglo de Oro nos revela la omnipresencia de un sistema dominado por hombres. En el caso específico de la materia teatral, esto se trasluce en el hecho de que en muchas comedias podemos soslayar una representación varonil de lo femenino que da cuenta de, cito, la fantasía sexual, el conceptismo barroco y la subyugación de la mujer para el público de la sociedad áurea. Recordemos que el teatro español, más allá de haber sido un hecho literario, también fue un gran hecho social, comercial y masivo. Es así que la comedia no solo se destacó por su interés artístico, sino también por su valor sociológico. En este punto coincidimos con Sabor de Cortázar, quien afirma que la obra literaria, a pesar de no ser un documento histórico, es producto de un momento histórico y cultural determinado. En efecto, muchos dramaturgos realizaron un proceso interpretativo que buscó inferir las necesidades del público para proyectar en sus piezas teatrales los deseos propios de una sociedad reprimida. A la luz de lo dicho, a la literatura producida por los autores masculinos deberíamos añadir los textos que han sido escritos por mujeres. Sin embargo, estos pocos se imprimen y circulan en la academia, ya que han quedado fuera del canon y no han obtenido gran renombre. De esta manera, la exclusión y falta de autoridad social y política se encuentra asentada en el desconocimiento que existe de las representaciones de lo femenino que han tenido lugar a lo largo de la literatura española. No obstante, la figura de la mujer exenta o conscientemente modificadora de los a priori históricos sí está presente en el teatro español de la época áurea. En rigor, distintos autores del período exaltaron su presencia en el escenario en un acto de rebelión contra el status quo. En este caso en particular, nos centraremos en una de las llamadas comedias históricas del Siglo de Oro, La prudencia en la mujer de Tirso de Molina, pieza publicada en la tercera parte de las comedias en 1634. Como vemos, dentro de la producción dramática del autor seleccionado, se destaca de modo sobresaliente la construcción de los personajes femeninos. Constantemente, Tirso nos ofrece una iteración de discursos sobre la intervención de la mujer en el reino del poder, y en reiteradas ocasiones transgrede los códigos culturalmente establecidos a través de la recuperación de las voces femeninas. María de Molina, figura protagónica de la obra que nos atañe, es uno de los personajes más icónicos del autor. Las acciones que se representan en el texto escenifican hechos documentados por la historia social y cultural, específicamente las intrigas políticas suscitadas al principio del siglo XIV por la sucesión del rey de Castilla, don Sancho IV. Al comenzar la comedia, el hijo del rey, el joven Fernando, no tiene edad para reinar, tiene solo 3 años, lo que es una exageración de Tirso porque en realidad poseía 10, y debido a su corta edad, los infantes de Castilla codician el poder, y bajo el objetivo de obtenerlo, aspiran a la mano de la reina Doña María. Cito: «Ser mi esposo os queréis, y como mujer ganada, en buena guerra, al derecho me reducís de las armas. Casarme intentáis por fuerza, e ilustrándoos, sangre hidalga, la libertad de mi gusto hacéis pechera y villana». Fin de cita. No obstante, lejos de conseguirlo, a medida que se desencadenan luchas armadas y conspiraciones contra el trono, la protagonista deja relucir la virtud de la prudencia y comprende,
desde un primer momento, que no es el amor, sino la codicia avara, lo que pretenden los hombres que la seducen. En consecuencia, esta y muchas otras actitudes que caracterizan al personaje son las que finalmente dan cuenta de su capacidad para el arte práctico y teórico de gobernar. En un principio, resulta necesario retrotraernos al primer operador de sentido que acompaña a la comedia, pues la Reina María está ya presente, aunque no nombrada, en el título de La prudencia en la mujer. Es allí en donde asistimos a una de las primeras transgresiones de esta pieza teatral, ya que indica que la obra va a poner en escena a una mujer fuera de la norma, puesto que en ella sí hay prudencia y esa virtud tradicionalmente era atribuida al género masculino. En la sociedad áurea, la mujer era representada a través de distintos pares dicotómicos, técnica barroca por antonomasia, los cuales funcionan como telón de fondo para contrastar con la figura protagónica de la comedia que propone Tirso. Si tenemos en cuenta la oposición naturaleza y cultura, podemos decir que tradicionalmente la mujer ha sido relacionada con la naturaleza, destacándose sus cualidades nutricias y dadoras de vida, mientras que del lado de la cultura se ubica el hombre, remarcándose su capacidad de doblegar la naturaleza a través de sus artificios mecánicos y retóricos. El segundo par dicotómico es el constituido por la polaridad vida privada, vida pública, según el cual a la mujer siempre le corresponde el ámbito privado de la vida y las tareas domésticas, mientras que al hombre tiene la libertad y la obligación de actuar en los asuntos públicos, es decir, es quien tiene permitido hablar. Cito. Esta es una cita de Fray Luis de León en La Perfecta Casada. Así como la naturaleza hizo a las mujeres para que, encerradas, guardasen la casa, así las obligan a que cerrasen la boca. El hablar nace del entender, por donde, así como la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades, sino para un oficio simple y doméstico. Así las limitó el entendimiento y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Fin de cita. En la prudencia de la mujer, María se presenta como una mujer casta y leal a su esposo, hecho que coincide con la imagen tradicional e histórica de la mujer. Pese a ello, ya desde el inicio de la obra se vislumbra una transgresión al código social, debido a que la protagonista rechaza ofertas de matrimonio y constantemente se la muestra ejerciendo el poder que le da ser la madre regente. En este sentido, la propia María se autodefine como una leona enfurecida, animalización que por un lado la relaciona con la naturaleza y la función maternal, y que por el otro realiza un juego de palabras con su lugar de origen, León. Cito, ¿sabéis que el mundo me llama la reina Doña María? Que soy legítima rama del trono real de León, y como tal, si me agravian, seré leona ofendida, que muerto su esposo, brama. Fin de cita. Asimismo, a lo largo de la comedia, podemos notar diversos contrastes con la figura protagónica que dejan soslayar un abanico de diferentes tipos femeninos. En una de las escenas del segundo acto, se puede rastrear otro modelo de mujer a partir de la mención de Teresa, quien no es un personaje de la obra, puesto que no tiene voz, sino que solo aparece como simple pretexto del encuentro amoroso. Es objeto del amor de don Alfonso y del honor de Benavides. En efecto, Teresa contrasta con María en varios sentidos. No tiene voz, no es casta ya que consuma sus amores con Alfonso y debido a ello no tiene honor. Por tal motivo, Teresa es un personaje definido por su ausencia y por contraste con María, quien realmente tiene un papel protagónico en toda la comedia. En este punto, su autoridad social, lo que entendemos como el saber socialmente reconocido, se encuentra unido al ejercicio del poder que constantemente ejerce, poder que por lo pronto no ostentaban las mujeres en el Siglo de Oro. En virtud de ello, cito, la mujer puede asumir un condescendiente ser reina de nombre en el ámbito de la pura representación a la sombra del varón, o ser reinante, ejerciendo la esencia del poder, haciendo equivalentes los conceptos de autoritas y de la potestas. Fin de cita. Y María, como comprobamos, cumple con estas dos funciones. A pesar de que constantemente los personajes masculinos buscan desestimar sus mandatos, desconfían de sus capacidades y sospechan sistemáticamente acerca de sus cualidades morales e intelectuales,
ella se muestra dispuesta a todo con tal de salvaguardar no solo a su hijo, sino también a la fe católica de su reino. Cito: «Dad muerte a vuestro rey tierno y sencillo, que yo, que a su español valor me igualo, arrojaros también sabré el cuchillo, mas no la libertad con que señalo el alma que a mi muerto esposo humillo, pues no he de dar la mano a quien la toma contra Dios en ayuda de Mahoma». Fin de cita. De este modo, en la prudencia en la mujer, observamos un gran contraste entre cómo actúa María y cómo los personajes esperan a que actúe debido a su género y a su posición social. Desde el primer acto, uno de los aspectos que se le atribuyen al personaje es su piedad, pero simultáneamente, sobre todo en boca de sus enemigos, la presentan como débil, cruel e impulsiva. Si bien esta calumnia siempre se termina desmintiendo, no deja de estar presente en la idiosincrasia de los personajes masculinos durante toda la obra, a tal punto de que su propio hijo llega a creerlo. Cito: «Difícil es de creer que conspire contra mí, mi misma madre, Melendo, pero es mujer, ¿qué me espanta?». Fin de cita. En relación con ello, tradicionalmente las sociedades patriarcales han atribuido un valor masculino a ciertas características como la autoridad, la razón, el juicio y la disciplina, precisamente porque es por medio de ellas que el hombre mantiene el poder en la sociedad. Siguiendo esta línea, las características que se catalogan como débiles o vulnerables, tales como la compasión, la ternura, la emocionalidad y el amor, han sido asignadas a la mujer por considerarse femeninas o maternas. No obstante, en la comedia de Tirso es posible cuestionar el fondo ideológico de la feminidad del personaje protagónico, ya que si examinamos su representación, atendemos a tensiones dentro de su construcción que revelan que estas cualidades que se han atribuido por géneros no son tan totalitarias y dicotómicas como parecen ser a primera vista. En este sentido, el segundo acto de la prudencia en la mujer muestra a María ejerciendo el poder cuando distribuye entre sus cortesanos las tareas que a cada uno le corresponden. Como hemos mencionado, el hecho de que una mujer ejerciera el poder era visto en el Siglo de Oro como una transgresión del orden natural, lo que lleva a pensar en el tópico del mundo al revés. De aquí se desprende la masculinización de la figura de María en boca de los hombres que la rodean, ya que era impensado para la cosmovisión de la época que una mujer pudiera poseer esas cualidades. Cito: «La reina Doña María no es mujer, pues vencer sabe los rebeldes de su reino sin que peligros la espanten». Fin de cita. No obstante, en este mismo acto se refuerzan otras cualidades que tradicionalmente sí eran atribuidas al género femenino, como la piedad, que hace que la reina sacrifique todo su patrimonio a favor del reino y que perdone en reiteradas ocasiones a personajes con los que guardaba lazos políticos. En este marco, las acciones que realiza la reina apuntan a disimular y fingir que no sabe cuáles son las traiciones contra ella y su hijo Fernando, a fin de actuar acorde a la situación lo requiera. Entonces, lo que el texto pone en escena es la capacidad política de la mujer, que no está exenta de crueldad, astucia y cautela, y que no necesita estar subordinada a lo masculino. El hecho de que en el segundo acto la crueldad de María recaiga puntualmente sobre un personaje y no sobre los traidores que atentan contra su reinado y la vida de su hijo, puede encontrar sus razones en dos cuestiones. En primer lugar, a causa del antisemitismo general de la época, que consiente la muerte de un personaje judío por su propia naturaleza religiosa, y la otra cuestión obedece a su papel de personaje reinante. Mientras que la figura de Ismael como médico es reemplazable, Don Juan guarda lazos políticos y filiales más profundos. Por tal motivo, le resulta provechoso mantenerlo cerca, pues ella no desconoce la corrupción de la corte ni quien puede poner en peligro la unidad religiosa que busca mantener. A partir de este hecho, en el último acto, María se retira al campo cumpliendo con los tópicos clásicos Beatus Ile y alabanza de aldea, y menosprecio de corte. Allí se la presenta como una gobernante sabia que luego de poner orden en el reino se retira a la paz del campo, tras brindarle una serie de consejos a su hijo sobre el arte de reinar. Por otro lado, en esta escena también se da la clásica oposición vida urbana, vida rural, campo-corte,
la cual implica que mientras el segundo lugar es el espacio de la corrupción, la corte, en la aldea predomina la pureza en contemplación de la obra de Dios. Justamente en su descanso, los antagonistas del drama intentan nuevamente corromper a Fernando, calumniando a María. Sin embargo, ella logra defenderse con ingenio y cautela y deja humillados a sus enemigos, a quienes no sentencia a muerte. Nuevamente, frente a la imagen cruel y estereotipada de mujer que surge de las mentiras de Don Juan, triunfa la prudencia y la piedad de la reina, ratificada por las palabras finales de su hijo, el rey Fernando IV. En síntesis, a partir de la prudencia en la mujer, podemos replantearnos hasta qué punto determinadas obras del Siglo de Oro reflejan la ideología dominante de la época en lo que concierne la consideración social de la mujer y qué sentido tiene para el siglo XVII traer al presente una figura que tuvo relevancia en el siglo XIV. Recordemos que por más que en el siglo XVI se produjo cierto avance respecto al papel que ocupaba la mujer en la sociedad áurea, el Concilio de Trento se encargó de sistematizar todo un entramado jurídico-teológico que consagraba el matrimonio, junto con la reclusión en el convento, como la única salida admisible para el género femenino. Asimismo, la mayoría de los intelectuales de la época consideraban a las mujeres como, cito, ser extraño, imprevisible y peligroso que conviene controlar. Fin de cita. Debido a que su única función era la de cuidar al marido, cuidar su espacio privado, mientras que él debía desarrollarse en el público. Por tal motivo, a la mujer únicamente se le concedía derecho a cierta instrucción que le permitiese encargarse personalmente de la educación de sus hijos y el cuidado de la casa. En rigor, a través de la recuperación del papel de María de Molina, Tirso logra traer al siglo XVII la voz disidente de una figura que da cuenta de la profunda hipocresía de una sociedad que idealizaba y marginaba a un sector de la población, desmitificar la idea de que los papeles femeninos no forman parte del canon del Siglo de Oro y romper con los modelos de feminidad que se transmitían en la literatura de acuerdo con las pautas ideológicas de la época. Finalmente, podemos concluir que evidenciar los sesgos sexistas de nuestro pasado cultural nos permiten reflexionar sobre su efecto en la conciencia de los lectores y resulta insoslayable para contribuir a erradicar prejuicios. En palabras de Carmen Servendíez, cito, poner de manifiesto los parámetros sociales que sirven de contexto a la obra no pueden sino contribuir a la mejor comprensión de la misma y a establecer con ella una relación serena desde nuestras coordenadas actuales. Muchas gracias. La palabra a Marcela Sosa, que va a leer su ponencia. Bueno, muy buenos días. Voy a tratar de ser rápida. Lo que sí te voy a pedir, Jimena, no sé si estás ahí, si me vas a poder compartir pantalla o lo debo hacer yo. Estoy. Bueno, como vos prefieras. Me tenés que ¿Recibiste las imágenes? Sí, las recibí. Yo te pediría que lo hagas vos, porque De así acuerdo. yo realmente voy a hacer corta para que quede algún espacio para poder debatir las ponencias, ¿te parece? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, te voy a pedir entonces que primero pongas la de la primera parte para que las vayan mirando y después vamos con la segunda. Bueno, entonces, el texto se llama Locura de amor divino, retórica mística y tecnología persuasiva en quien no cae no se levanta, de Tirso de Molina. Bueno, en la investigación que estamos llevando a cabo hace años y de la cual hablaremos en otro espacio de este congreso, sobre la melancolía y la locura en el teatro barroco, nos hemos interesado por la frecuente asociación de estos ejes de la melancolía y la locura en relación con el amor. Y muchas veces con el amor en cuanto a la frustración erótica, la imposibilidad de concreción o el engaño. Que está saliendo en oscura. ¿La ven bien ustedes en las imágenes? Se ven negras, sí. Negras. No se deben ver así, ¿no? Bueno, ahora me fijo, pero así las abro y así salen.
A ver, voy a dejar de Bueno, a ver. compartir y voy a ver si mejora. Bueno, perfecto. Voy a seguir leyendo entonces. Entonces, en este texto, en esta oportunidad, en este trabajo, abordaré un asunto que incorpora nuevos matices a la locura de amor. La locura de amor divino, tematizada en una comedia geográfica, Quien no cae no se levanta, de Tirso, escrita entre 1623 y 1626 aproximadamente. Lo interesante es que en esta comedia la locura no está asociada con el demonio, con las distorsiones que provoca el demonio, como en otras comedias hagiográficas, sino que está relacionada con el arrepentimiento, la conversión y otra forma de cordura, acorde con el principio de la coincidencia oppositorum. Quien no cae no se levanta reelabora varios episodios de la vida de Santa Margarita de Cortona, por eso en las imágenes, después vamos a ver imágenes de Santa Margarita, en las presentaciones iconográficas, pero primero vamos a ver imágenes de Santa Magdalena y les voy a decir por qué. En realidad, la construcción de este personaje está fabricada sobre un arquetipo que venía de la tradición medieval y que tenía que ver con la santa pecadora, la pecadora penitente, podríamos decir. Por supuesto que el arquetipo de esa forma de mujer es María Magdalena o María de Magdala. Y Santa Margarita de Cortona, ya vamos a ver por qué, también responde a ese modelo. Les voy a leer una frase que marca Natalia Fernández en un interesantísimo estudio que se llama La pecadora penitente en la comedia del siglo de oro, y dice lo siguiente: Santa Margarita de Cortona es una encarnación más histórica que legendaria, porque realmente existió Santa Margarita en el siglo XIII, del arquetipo de las penitentes. De familia humilde, se habría dejado arrastrar por las querencias sensuales hasta que, enamorada perdidamente de un hombre, renuncia a todo para seguirle. La muerte violenta de su amante la hace recapacitar, arrepentirse de sus pecados e iniciar el periplo piadoso que la terminaría convirtiendo en una representante clave de la Tercera Orden de San Francisco. Denominada la Segunda Magdalena, y por eso aquí el paralelo con María Magdalena, la Santa de Cortona vendría a constituir un nuevo hito en el modelo arquetípico de las penitentes. Bueno, voy a decirles algo y después vamos a desarrollar un poquito más estas ideas, pero lo que quiero contarles, para abreviar y que entremos después al texto, es que en este trabajo de Natalia Fernández, ella habla de lo que se llama la Venus in sackcloth, o sería la Venus en sayal, porque dice que este arquetipo se configura con lo erótico y lo místico. Hereda elementos del desnudo, de la sensualidad de la Venus, como ustedes pueden ver en las imágenes, junto con el aspecto penitencial de las santas penitentes. Fíjense que en todas estas imágenes vemos esa desnudez, esa sensualidad aludida, aunque por supuesto siempre van a ver que en los españoles es mucho más suave la sensualidad. Vamos a ver que, por ejemplo, en otras representaciones de Magdalena, no sé si las tenés por ahí, está inclusive desnuda, ¿no? A ver, bueno, aquí está Caravaggio, fíjense la sensualidad del éxtasis místico, en la Magdalena en éxtasis. Esta otra Magdalena penitente de Luca Giordano, la Magdalena de Guido Reni y la de Francesco Vallés. Pero fíjense la desnudez de esta Venus en sayal, de estas santas pecadoras que están configuradas, y es muy interesante lo que dice Natalia Fernández, porque dice que hay un trampantojo espiritual. ¿Por qué? Por detrás, digamos, de esa actitud penitencial de la santa, sigue persistiendo la sensualidad de la diosa, de la mujer sensual, pecadora, de la seductora por antonomasia,
de la cual viene desde Eva, ¿no es cierto? Ya digamos, Eva como la pecadora por antonomasia, la responsable de la caída del hombre. Después, por ejemplo, otros, tenemos a Jezabel, tenemos a Lilith en la tradición judía. Es decir, constantemente, inclusive la palabra Lamia, la Lamia era un ser mitológico que también estaba caracterizado por su perversidad y su maldad, inclusive sexual. Entonces, fíjense cómo es como que hubiese en estas imágenes, en estas representaciones, la coexistencia del elemento erótico y ascético. Y una cosa más que quiero marcar, y a ver si podemos después pasar a la otra representación de Magdalena. Fíjense, aquí hay unos cuadros de una italiana, de una mujer, de una pintora, de Artemisia Gentileschi, que fíjense la sensualidad del personaje, y siempre, y esta es una característica, a veces aparece representada desnuda, a veces aparece con ropas más lujosas, porque bueno, esto es propiamente, por supuesto, ya del barroco, pero siempre tiene los cabellos sueltos. Los cabellos sueltos son el símbolo de su mayor sensualidad. Bueno, entonces, creo que más o menos está allí la idea. Tengo también unas imágenes de Santa Margarita de Cortona, que ya la vamos a ver después, pero me parece interesante que ustedes visualicen a María Magdalena, porque en la obra de Tirso va a haber una acotación donde dice, en la apariencia dice que se la representa como pintan a la Magdalena. Bien, en la obra de Tirso, la protagonista, que se llama Margarita, pasa de una vida disipada y concupiscente a enloquecer y a morir por el amor de Dios. Y la conversión se produce gracias a la predicación de Fray Domingo de Guzmán. Entonces allí está, digamos, un poco esa tecnología persuasiva de la que hablaba en el título, ¿no? Porque es muy importante lo que se llamaba la oratoria sagrada para las conversiones. Y Santo Domingo era famoso por la cantidad de conversiones que lograba con sus sermones. Entonces, como les decía, por otro lado, y uniendo el tema de la melancolía, Martínez Guerrero señala que la melancolía desempeñó funciones sociales positivas en tiempos de la Contrarreforma, como estadio psicológico indispensable en el proceso de individuación característico de la subjetividad moderna. Es decir, para Martínez Guerrero, la tristeza, la aflicción que vienen en el acto del arrepentimiento forman parte de un proceso de individuación de la subjetividad. Y efectivamente el Concilio Tridentino había establecido la importancia de la teología moral y de la tecnología pastoral para el gobierno y la orientación de las almas. Bueno, como les decía, hay un proceso de cristianización de masas que propaga modelos de comportamiento colectivos, para lo cual emplea estas tecnologías persuasivas, ¿no? La oratoria sagrada, la pintura, el teatro, la música, que tratan de mover a los afectos, a las pasiones. Y como dijimos, esto aparece en quien no cae no se levanta. Bueno, voy a pasar rápidamente a esto que les dije de las santas pecadoras, porque lo había desarrollado más, pero lo vamos a dejar directamente para no perder más tiempo. Yo les decía que dentro del teatro de Tirso aparece esta representación de la santa, tema que interesaba muchísimo al público. Digamos que hay muchas comedias, no las voy a nombrar acá, pero hay muchas comedias que representan las vidas de pecadoras penitentes, ¿no? De María Magdalena, de María Egipcíaca, de Santa Pelagia, Santa Thais, y por supuesto de esta misma Margarita de Cortona. No solamente la trabajó Tirso, sino también Rodrigo Pacheco. Bueno, veamos entonces la locura de la santa pecadora tirsiana. Bueno, repasemos muy brevemente la intriga, pero brevísimamente. Margarita es una hermosa joven florentina, noble y mimada excesivamente por su viejo padre, que se llama Clenado. Su falta de principios hace que pretenda tener amores simultáneamente con dos hombres, uno soltero que se llama Valerio y uno casado que se llama Lelio. Por supuesto que la sociedad ya sabe que lleva una vida escandalosa y su padre vive pendiente de que no se deshonre Margarita. Tiene un primer aviso divino
en forma de canto celestial que oye Margarita, pero ella lo desoye, cree inclusive que está loca cuando oye esto, y dice que no piensa pasar por la iglesia porque no quiere arrepentirse de su vida. Y finalmente, por azar, va a la iglesia donde está justamente Fray Domingo de Guzmán predicando, está en su sermón, y ella, por supuesto, se convierte y enloquece de amor divino. Ya vamos a ir a esa escena. Tras un año de penitencia y oración, vuelve a ser tentada por sus dos amantes, y a punto de huir con Lelio, con el casado, ¿se acuerdan? Cae 3 veces. Cada vez que intenta levantarse, vuelve a caer. La tercera vez, un ángel bello la toma de la mano, Margarita, inflamada de amor, acepta su desposorio místico y es llevada al cielo. Al saberse el milagro, todos se reconcilian, Lelio pide perdón a su esposa Lizarda, incluso, típico final en bodas, casan a una tal Matilde que nunca apareció, con Lelio, con Valerio, esta Matilde era hermana de Lelio, y o sea que todos quedan en paz y reconciliados con la santificación de Margarita. Bueno, como vemos, Margarita era el arquetipo de esa santa penitente, bella, aficionada a las joyas, a los placeres y a los lujos. No voy a leerles todos los ejemplos que tenía, pero hay escenas paradigmáticas en la que ella se despoja justamente de las joyas y de todo. Y además Margarita significa perla, o linda como una perla. Y hay una escena en la que caen unas perlas que le quiere llevar uno de sus amantes a Margarita. Bueno, al fin del acto 2, y este es el momento de la conversión, aparece un personaje que ha entrado en la iglesia y que les relata, aquí está el relato dentro del teatro, una de las formas metateatrales que tiene la obra, le relata a 3 galanes que están afuera de la iglesia la conversión de Margarita. Pinabel. Agora acabo de ver a Margarita en sermón. Harto he llorado, como estaba desacá salí de voces cansado. En fin, Margarita escucha al padre predicador, mostrará devoción, mucha, dice Pinabel, señales da de dolor o locura con que lucha. Y salen Andronio y Felicio después. El sermón vuelve a Margarita loca o la vuelve santa. Y Felicio acota. Todo puede ser que el mundo llama loco al santo. Bueno, después, como les digo, Andronio comenta que ella enloquece y que cada vez que el predicador, o sea, Fray Domingo, decía una palabra para que se arrepintiese, Margarita se quitaba una gala, una joya, y así medio desnuda y llorando, suspiraba y lloraba. Entonces, vemos por un lado la tecnología persuasiva de la que hablamos anteriormente, cómo produce efecto con voces, porque evidentemente apelaba a recursos muy teatrales, la predicación, la oratoria sagrada, no voy a detenerme en eso, y también vemos la desnudez de la joven, que forma el arquetipo, y que es señalada por las referencias guayeristas de Andronio y de Pinabel. Bueno, en ese artículo de Fernández que les mencioné, se habla de ese guayerismo y anti-guayerismo que hay con respecto a las santas penitentes. El tercer acto muestra a Margarita cuerda en actitud penitencial, con un sayal que afea su belleza, pero eso no evita que Lelio y Valerio quieran nuevamente tener amores con ella. Y entonces, finalmente se provoca esa locura definitiva de amor divino que está expresada con términos de la retórica mística, con esta capacidad de expresar lo inefable. En otro amor, otro fuego, otro cuidado sabroso, diverso del que hasta aquí abrazar el alma siento. Hay suave encantamiento. ¿Qué es esto que siento en mí? Hay semejante hermosura, hay gracia más pegajosa, hay lengua más amorosa, hay más donosa cordura para tan niño, tan cuerdo, tan grave y tan cortesano. No hay que hablar, aquí me gano, si por él desde hoy me pierdo. Entonces, la locura, referido al amor divino, aquí entonces adquiere una connotación positiva. Es otra forma de cordura que remite a lo inefable de la unión mística, traducido por medio de paradojas, antítesis, símbolos y alegorías, pero también responde, como dijimos, a la coincidencia opositorum. Y ahora les leo el relato también del padre cuando le cuenta a los demás, a Lelio, a Valerio, a todos,
la escena final, el momento de la apoteosis de la santa, cuando es llevada al cielo. Y dice, sueltos los cabellos de oro, que como las almas suelta que en ellos tuvo cautivas y no quiere que más prendan, los saca libres al aire de una red de oro y de seda. Desmayada del amor divino, en la cama se echa, que mullen las mismas rosas sin que haya espinas en ella. Y aquí, como les digo, está la acotación que les mencioné. Descubren un jardín arriba con muchas rosas y en él echada Margarita, sueltos los cabellos, con un Cristo, como pintan a la Magdalena, los ojos en el cielo. Entonces, terminando y sintetizando ya, vemos que estas heroínas cristianas prometen o proponen a la imitación de los espectadores, o que son propuestas por Tirso, son miradas y admiradas. Hay una verdad, lo que dice Vincent Cassy es que hay un verdadero teatro sobre teatro. Yo diría que es un teatro en el teatro, pero bueno, lo vamos a dejar así. Pero lo que me interesa es el efecto de ese teatro dentro del teatro. Al ver que Margarita mira, nosotros miramos a Margarita, y nosotros, a su vez, los otros espectadores, los otros personajes espectadores la ven, se reduce la distancia entre la santa pecadora y el espectador gracias a todos estos procedimientos, y obliterado el componente sensual del cuerpo como espectáculo, solo queda lo que de común tienen ambos, el alma. Puede entenderse que el teatro hagiográfico tirsiano haya sido concebido como una misa nabim de la representación de la santidad, como dice Vincent Cassy, y al mismo tiempo constituye una alegoría de la relación del ser humano con la divinidad en sentido lato, más allá de los extraordinarios avatares de unos pocos elegidos. Entonces, podemos leer esta obra como una alegoría de las sucesivas caídas del alma, que después de arrepentirse logra unirse con Dios. Y vemos que así, en quien no cae no se levanta, cualquier pecador puede arrepentirse y puede salvarse, gracias a esta alegoría. En síntesis, en esta comedia, espectáculo, predicación y vida ejemplar se unen en eficaz simbiosis para el adoctrinamiento religioso de la sociedad española del siglo XVII. Nada más. Bueno, muchas gracias, Marcela. Nos queda un poquito de tiempo. Sí, te quedan unos 7 minutos. Quedan Sí. 7 minutos por si quieren hacer alguna observación. Les doy la palabra a todos los que han expuesto. Ha estado muy interesante, creo, la mesa y, bueno, hay comentarios que se pueden hacer. Creo que hay puntos de contacto o hay relaciones entre los trabajos, así que, bueno, se puede considerar. Claro. Yo quería hacer un comentario, aquí me voy a acercar a Graciela, como ven hemos coincidido hoy en esta máquina, y quería hacer un comentario también a Lucía Canales y a Graciela, a las dos, porque un poco trabajando con comedias, vemos cómo el tema de la visualidad, de ese ver, produce, ¿no es cierto?, toda esta cuestión ideológica, digamos, y toda esta reflexión sobre lo aparencial y lo profundo, o el otro nivel, o el otro plano, o esa especie de trampantojo, ¿no?, como dice Vincent Cassy, que también me parece muy, o Natalia Fernández, me parece muy interesante. No sé qué opinan ustedes, chicas. Hola, ¿cómo están? Yo creo que en ese sentido parece a propósito como todos los trabajos, de hecho incluso el orden fue bastante progresivo y todos quedaron bien unidos para esta mesa, ¿no? Como comenzamos todas con el teatro, todas enfocándonos por ahí en ciertos personajes femeninos. Mayra habló de la tercera parte de la comedia, que era de la que expuse yo, y en ese sentido como que todas nos unimos con un mismo fin y revalorizamos también la materia teatral. Sí, evidentemente que sí. Y la verdad que, bueno, hay hilos, creo, que se pueden relacionar, hay situaciones que
y sobre todo la complejidad del teatro, ¿no? Esa complejidad del ver, y preguntarse también por qué una sociedad del siglo XVII fue tan visual, es decir, la importancia de la visualidad es realmente muy notoria, y creo que el teatro es el arte en donde esta manifestación se ve tan vívidamente, ¿no? Claro, lo encontraron como una forma de hacerlo posible. Sí, sobre todo por el hecho mismo que el cuerpo del actor en escena establece esa relación con el espectador, es decir, que realmente el teatro fue el espectáculo privilegiado de la época barroca, y creo que marcó como una línea, una tendencia de cómo se podía adoctrinar en el caso de la comedia Sí, de como Marcela, como una tecnología pero persuasiva, ¿no? pero también entretener. Claro, ¿no? que sí. Que era un poco lo que deseaba Lope, el teatro como entretenimiento, ¿no? Educar y Y deleitar. que eso signifique que no fuera profundo su teatro, ni mucho menos, pero esa idea de ese nexo que establece, y esa relación y vinculación con el espectador, creo que no se da en otras manifestaciones artísticas, ¿no? Como puede ser la pintura, de la que habló Marcela. A mí Pero, me hola, a ¿qué mí me tal? ¿Cómo parece te por va? ¿Qué tal, momentos, René? me parece que el teatro del 17 por momentos es, como dice Foucault, un dispositivo, y yo digo que es un dispositivo performador de identidades, de conciencia política. Uno puede mirarlo con distintas aristas, pensando desde Foucault, ¿no? Yo he mirado el teatro, o lo miro en la actualidad, como performador de subjetividades femeninas, pero creo que es un gran dispositivo para trabajar, para seguir explotando. Claro. muy bien. Y quería agregar una cosita más que no dije, pero tiene que ver con el teatro justamente, y es que esta figura de las santas pecadoras se cargaba de otras connotaciones además en la puesta en escena, porque eran representadas por actrices mujeres, que ustedes saben muy bien la imagen pública que tenían las actrices. Entonces, esas actrices que quizá habían hecho otro papel muy sensual en otra comedia profana, de golpe estaban haciendo el papel de santas, ¿no? Entonces, como les digo, de nuevo, esa especie de trampantojo y esa especie de morbo, como dice Natalia Fernández, que se produce con estas figuras. Me parece que es también como un camino para mostrar la pluralidad de visiones y de ideologías que había en la sociedad del 17, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, La yo verdad. quería, ¿me escuchan bien? Sí, Ah, Sí, bueno. perfecto. Bárbaro, hola, Hola. buenos días. Sí. Quería decir primero que, bueno, que me encantó la mesa, que está muy bueno que tengamos gente que siga estudiando teatro, y que me parece que como que el gran convocante de esta mesa fue Tirso, ¿no? Me parece que los temas fueron como bastante parecidos, y como decía recién Lucía, fueron como en aumento, porque me parece que Tirso es como un autor muy rico, y me parece que es un autor muy rico, digo, eso que tradicionalmente se decía, que Tirso explora el alma femenina por el confesionario y todo eso. Me parece que Tirso es como súper rico para ver todas estas cuestiones relacionadas con los personajes femeninos, y con esto del ver y no ver, y del mirar, y del teatro en el teatro. Bueno, me parece que Tirso en eso es como fundamental. Y retomando un poco lo que decían recién del teatro como un dispositivo, me parece que es una definición absolutamente acertada, pero que es una definición que también lo que nos está mostrando es la terrible diversidad que tiene el teatro. Entonces, me parece que dentro de la unidad que hubo en esta mesa también hubo una cuestión que tenía que ver con especificidades genéricas, ¿no? Digo, como una cosa es la comedia histórica, otra cosa es la comedia geográfica. Entonces me parece que a veces también está bueno plantear esas especificidades y no pensar todo como un gran conglomerado que en realidad es más una cuestión de crítica actual, porque queremos ver estos temas como en particular, y no de lo que las obras en sí nos están planteando, ¿no? Y al respecto me parece como re interesante pensar en términos de esto de lectura del personaje de María de Molina. Me parece interesante pensar que
las dos críticas que reivindican la obra de Tirso son, por un lado, Blanca de los Ríos, y por otro, esta obra de Tirso, ¿no? Y por el otro lado, Ruth Kennedy. Entonces, también está bueno a veces hacer ese recorrido por el canon de la crítica, ¿no? Porque tal vez desde la propia obra estamos no digo forzando, pero digo como pensando elementos más como generalizando que tal vez no son del todo como específicos. Entonces me parece que está muy bueno eso, como también me parece que está muy bueno que esta mesa estuvo compuesta por todas mujeres y que las mujeres estamos como leyendo a Tirso, problematizando a Tirso, y me parece que eso está buenísimo porque la verdad que venimos como de un estudio, como de una línea muy fuerte en donde tal vez la idea era, bueno, la mujer que se vestía de hombre, damas que enamoran damas, como el artículo ese de Teresa Ferrer tan lindo, y me parece que estamos en un contexto en el cual está buenísimo que vayamos más allá. Así que era un poco eso lo que quería decir. Seguro, y creo que también es importante tener en cuenta dramaturgos como el que presenté, es decir, porque la verdad que todo no se restringe solamente a los escritores canonizados, sino que una multitud. No, claro, y esas teatral. exclusiones del canon de estos escritores menores, viste, que si todavía hay manuales que te dicen escritores menores, bueno, también puede leerse en paralelo con la exclusión absoluta del canon de las autoras femeninas, ¿no? Sería como un paso. También de las, claro, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Vamos a seguir luchando por eso, Florencia. Y hay que desplazarse de los grandes nombres o mantener los grandes nombres para en la idea de desplazamiento podamos recuperar hombres y mujeres, pues, los segundones, ¿no? En términos viejos, poder recuperarlos. Perfecto. Bueno. Y claro, porque tienen un montón de cosas para decir también, Sí, ¿no? Hay como un montón de cosas para leer ahí, y ahí se puede construir como otro canon más. Sí, tienen mucho otro para canon decir. crítico, digo. Sí. Bueno, la verdad que me parece que la mesa ha estado muy rica y que los aportes de todos han sido muy interesantes y damos por concluida la mesa.